tardes, señoras y señores. Mi nombre es Ricardo Oviedo y hoy queremos hablar de un tema muy interesante que es sobre los derechos de autor. Eh, bueno, También quisiera darle un agradecimiento al grupo de informados y a los expertos que van a hablar el día de hoy. Entonces, quiero dar un pequeño preámbulo a todo lo que tiene que ver con los derechos de autor. Existen varias clases de los cuales es muy importante discutir. Los derechos de autor vienen con varias cosas exclusivas a estos. Una de estas es el derecho a reproducción, eh, que te da el derecho a realizar varias copias de tu obra. El derecho a la distribución, a poder difundir tu obra a los diferentes medios. Derecho de alquiler, que puedes comercializar tu producto. También está el derecho de comunicación al público, que das la autorización de que se pase tu trabajo a las diferentes radio, televisión. Está el derecho a traducción, que pueden traducir tu obra a varios idiomas si así lo quieres. Puedes dar derecho a adaptar para que hagan diferentes adaptaciones, si es música, covers. Eh, el derecho a representar y ejecutar, que permites que otras personas puedan hacer sus versiones. O sea, tú tienes el derecho de dejar que la gente haga esto, ¿no? Y derechos morales, que son derechos de integridad y paternidad hacia la obra. Cuando nosotros hablamos de licencias, es tuyo el trabajo. Entonces, tu creación, y aquí viene la diferencia entre ceder los derechos. De tu licencia, tú puedes ceder los derechos a otra persona, y esta persona puede adaptar, puede utilizar tu obra para hacer diferentes cosas. En cambio, porque la licencia a ti te hace el dueño, y los derechos es algo que se puede transferir para que otras personas, o sea, tú sigues siendo el dueño, pero otras personas pueden utilizar tu trabajo. Pero también puedes vender tu licencia. Eso es todo, queridos amigos. Ahora voy a dejar que mis compañeros den sus explicaciones y espero sigan disfrutando el video. Sí, buenas tardes, muchas gracias. En lo que refiere a los derechos de autor, son los derechos que te permiten copiar la obra. Se diferencian dos tipos: los derechos del autor, es decir, de quien ha compuesto la obra, y los derechos de ejecutantes e intérpretes. Entonces, todo esto, las primeras normas de copyright aparecen más o menos por ahí del siglo XV, donde las imprentas tenían titulares de privilegios de impresión. Voy a referirme a mis notas porque el tema es un poco extenso. La primera legislación de derechos de autor data de 1710 en Inglaterra, y unos cuantos años después, en 1791-93, aparece en Francia. En el siglo XIX toma una forma más moderna, en donde se diferencian más las cosas. Existen dos tipos de derecho: el tradicional jurídico romanista y el anglosajón, que obviamente se refiere a países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia. Entonces, en el primero, en el derecho jurídico en la tradición jurídico romanista, se hace más énfasis en los derechos de autor y morales, es decir, se parecen como a los derechos humanos. Y en el anglosajón se hace más énfasis a la titularidad de quien lo hizo primero. Es decir, es más como un título de propiedad, parece enfocado más a la venta. Estos casos, los derechos de autor le llevan aproximadamente 100 años de ventaja a los derechos de intérpretes y ejecutantes. Estos derechos aparecen mucho después. Se supone que en un inicio las radios debían pagar derechos por por cada reproducción de la obra a tanto ejecutantes como intérpretes y a compositores. Pero por una cláusula que puede permitir obviar estas cosas, Estados Unidos no entró en este tratado, pero entra en otro. Entonces se supone que, que todo esto deja a Estados Unidos atrás en todo lo que refiere a los derechos de intérpretes y ejecutantes públicos, porque no van a poder monetizar, pero hay exactamente la misma legislación en su formato digital.
lo que significa que si es que te graban en ese momento, si es que toman algún tipo de evidencia de que eso sucedió y se vuelve mediático, esto puede llegar a ser monetizado. Por ejemplo, a nivel mundial, por esto los músicos están esperando que se apruebe el Performance Right Act para equilibrar las cosas en Estados Unidos y puedan, y también empiecen a copiar en todos lados, porque la verdad es que muchos hacen lo que hace Estados Unidos. Y se pueda empezar a monetizar más los performances públicos. Ahora, en Estados Unidos los derechos de autor tienen 70 años de vigencia. Eh, Cuando grabas, 70 años después de la primera emisión de tu disco y 70 años después del fallecimiento. Entonces, si produjiste algo, si tuviste una vida longeva, pues también tus derechos van a ser muchísimo más largos y vas a estar protegido por mucho tiempo. En el primer Tratado Internacional de Derechos de Autor fue el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886. Los derechos de ejecución aparecen 75 años después, en 1961, en la Convención de Roma. En el Convenio de Roma, sí. Fue actualizado 7 veces a lo largo del tiempo hasta el año 2013, en donde se fueron incorporando muchísimas cosas. Y se extiende en el Tratado de Beijing, en donde se diferencian los derechos de autor de los derechos conexos completamente. Se independizan. Por esto, para samplear, muestrear o tomar cualquier material fonográfico de una grabación ya existente, hay que pedir permiso a dos personas, a quien tiene los derechos de grabación y a quien tiene los derechos de autoría. Entonces, si tú no tienes permiso de estas dos personas, tú no puedes usar este sample con fines lucrativos. Entonces, eso es más o menos lo que les puedo decir hasta ahorita de los derechos de autor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Quisiera hablarles sobre los derechos morales, que se dividen en dos: derechos de integridad y los derechos de paternidad. ¿Qué son los derechos de integridad? Los derechos de integridad son los que brindan al autor o intérprete de la obra el derecho a oponerse a las modificaciones que se le quisieran realizar en la obra, ya sea para cuidar la reputación del autor. El derecho de paternidad brinda al autor o intérprete de la obra el derecho a que su nombre salga en los créditos, ya sea si su tema es presentado hacia el público. Registro del derecho de autor. ¿Cómo registramos nosotros? Lo que primero tenemos que hacer es presentar algo tangible, ya sea una composición con su letra, y qué mejor si tenemos la grabación del tema. Así podríamos registrar nuestro tema con un derecho de autor. Marcas. Cuando nuestro nombre o logotipo tenga cierto éxito, lo mejor que podríamos hacer es crear una marca para tener el derecho de la marca. Y eso lo podríamos hacer en unas oficinas de marcas locales. Por último, quisiera hablarles sobre el Creative Commons, que es una organización sin fines de lucro legal que los usuarios la usan para solicitar obras protegidas con el derecho de autor sin solicitar el permiso del autor de la obra. Bueno, eso ha sido mi aporte, muchachos. Muchas gracias.